Buenos días familia, les mando un cariñoso y afectuoso saludo. Hoy me siento muy contento porque tengo la oportunidad también de poder compartir con ustedes este devocional en este domingo de Semana Santa. Muy especial para mí poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Estoy convencido que Dios nos va a consolar y nos va a edificar como siempre lo sabe hacer con su preciosa palabra y sus pensamientos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he denominado Encontrándonos con Jesucristo el resucitado. De niño siempre me he imaginado qué sería haber conocido al Señor Jesucristo en persona. Me refiero cuando Él estuvo entre nosotros hace 2000 años. Imagínense conocer su rostro, su apariencia, conocer el color de su mirada, conocer su mirada, conocer el tono de su voz. Qué increíble hubiese sido eso. Y no solo eso, imagínense conocer sus milagros, ver cómo resucitaba a los muertos, cómo sanaba paralíticos, cómo daba vista a los ciegos. Y sobre todo también imagínense cómo verlo caminar sobre las aguas. En fin, todas las cosas que nosotros conocemos de las cosas sobrenaturales que acompañó su ministerio, ¿no? Todas esas cosas sin duda hubiese marcado muchas cosas profundas y en nuestro corazón que no voy a decir difícilmente, que nunca saldrían de nuestra memoria después de presenciar algo así. Hoy voy a hablar acerca de un discípulo y un apóstol muy cercano al Señor Jesucristo dentro de los 12, que tuvo la oportunidad de ver todo lo que le hemos dicho. Conocía al Señor Jesucristo, su rostro, conocía el tono de su voz, vivió con el Señor Jesucristo, estuvo en el ministerio del Señor Jesucristo y ha presenciado de manera ocular, mirando todas las cosas y maravillas que hizo el Señor Jesucristo. Caminar sobre los mares, sanar enfermos, resucitar muertos. Entonces este discípulo ha sido muy marcado. Seguro al igual que tú y yo hemos sido marcados por el Señor Jesucristo al conocer todas esas cosas que nos puede relatar la Biblia. Imagínense esta persona haber sido un testigo físico. Voy a hablar acerca de uno de mis favoritos, en realidad, por todo lo que representa su testimonio y su vida. Voy a hablar acerca de un discípulo muy cercano al Señor Jesucristo llamado Simón Pedro. Y es la vida de él que hoy nos va a dar una enseñanza muy importante a través de lo que fue su encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Pedro fue el nombre que le puso el Señor Jesucristo. Su nombre era Simón, ¿no? Que significaba pajita, ¿correcto? Y él era de oficio pescador. Él tenía su familia y esa era su vida. Una vida ordinaria, una vida común, como la de muchos. Hasta que un día el Señor Jesucristo llega a su barca, le hace un desafío que bogue mar adentro y ahí el Señor Jesucristo hace un milagro increíble cuando hacen la pesca milagrosa. Y en ese momento este personaje, Simón, cae de rodillas y le dice a Jesús: aléjate de mí, que yo soy pecador, ¿no? Y Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, le pone como nombre Pedro y le dice que desde este momento serás pescador de hombres. Y así lo llama a participar de su ministerio, le hace un llamamiento y él lo empieza a acompañar pues ahora Pedro, que significa Petros, piedra, roca, y acompaña al Señor Jesucristo. Él tenía un temperamento bastante colérico, bastante impulsivo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se apareció? Ellos estaban en la barca, ¿verdad? En el mar de Galilea.
en el barco, en el bote ahí, y el Señor Jesucristo aparece caminando sobre las aguas, y ellos se asustaron, y bueno, ¿quién no se asustaría? Probablemente es algo que causa asombro y cierto temor, ¿no? Y este discípulo le dice a Jesús, di que vaya hacia ti, o sea, era bien, bien impulsivo, ¿no? Y Jesús dice, ven, y él, mirándolo Jesús, sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pedro empieza a experimentar eso y camina sobre las aguas. Y bueno, y cuando deja de mirar a Jesús y mira más la tormenta, la tempestad, se ahogó y bueno, ahí Jesús lo saca. Bueno, y así muchas experiencias tuvo él. Él presenció, repito, cosas muy poderosas. El Señor Jesucristo le dio poder también a él cuando los enviaba a sus discípulos a ciertos lugares para expulsar demonios y sanar a la gente. O sea, él vivió un ministerio muy, muy especial, muy integral. Entonces, ya el tiempo cuando ya se acercaba y Jesús les declaraba a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir, salió este discípulo efusivo y le dijo, lo llamó aparte y le dijo que de ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús lo saca, ¿no? Porque él lo estaba reconveniendo, es decir, estaba discutiendo, le estaba increpando a Jesús que no se le ocurriera hacer tal cosa. Y Jesús lo saca y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Y aún así este discípulo nunca se alejó. Siempre tuvo claro quién era Jesucristo. Es más, él es el quien le dice a Jesús, ¿a dónde miré si solo tú tienes palabra de vida? Y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es más, Jesús, sobre esa verdad que afirma este discípulo llamado Pedro, le dijo, sobre esta verdad que tú has dicho, sobre esa confesión que tú has dado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares en los cielos será desatado. Bueno, parafraseando un poco. Ya cuando el Señor Jesucristo ya se acercaba al momento más duro, ¿no? Y a enfrentar la cruz por amor, ¿no? Acuérdate que Jesús no lo atraparon, no lo llevaron. Él fue a la cruz. Eso es muy importante que lo tengamos claro. A él no lo llevaron, él no estuvo escondido, no era un fugitivo, ¿no? Él sabía que tenía que llegar en ese momento y cuando vinieron, él se entregó, ¿correcto? A él no lo agarraron, no lo atraparon, no le hicieron un seguimiento de inteligencia para encontrarlo, no. Él estaba todos los días en Jerusalén, pero buscaron una noche pues para que no sea visto hacia la ciudad, prenderlo y crucificarlo. Pero el Señor Jesucristo se entregó. Pero bueno, ya cuando se acercaba este momento tan fuerte, mira acá lo que dice Jesús. Le dice a los discípulos en Mateo capítulo 26, verso 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo, de cierto te digo esta noche, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, ya estaba convencido, era para menos. Todas las cosas que había vivido con el Señor Jesucristo, pues había producido en él este tipo de convicciones, ¿no? Y le dijo, yo no me voy a escandalizar de ti. Y si es necesario morir contigo, morir por ti, morir por la causa, yo lo voy a hacer. Pero Jesús le dijo, mira, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Bueno, Pedro era un hombre
repito, de un temperamento colérico, apasionado, ¿verdad? Después vino en la última cena, cuando estaba Jesús lavando los pies de los discípulos, y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, no, no hagas esto. Y Jesús le dijo, si tú no dejas hacer esto, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, entonces no solamente los pies, sino las manos y todo el cuerpo. Un hombre bastante apasionado con sus convicciones y obviamente con su Señor, con quien él creía que era su Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Bueno, después Jesús llega a Getsemaní. Él estaba muy, muy angustiado y los discípulos estaban muy cansados, muy agotados, sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor Jesucristo estaba enfrentando el momento más difícil. Ahí Satanás lo querer hacer desistir de ir a la cruz. El Señor Jesucristo, orando al Padre, le dijo, si es posible que pase esta copa de mí, si hay alguna forma de salvar a la humanidad no haciendo esto, muéstrame, ¿no? Parafraseando un poco esa oración que tuvo el Señor Jesucristo con el Padre. Y el Padre no le respondió nada, se quedó en silencio, porque tácitamente le estaba diciendo, no había forma. No había otra forma de salvar a la humanidad, sino yendo a la cruz. Solamente el Padre envió a un ángel para fortalecer al Señor Jesucristo. Y ese ángel probablemente, ¿cuál sería su sentir? ¿Qué le pudo haber dicho al Señor Jesucristo, no? He venido a dar fuerza al que sostiene el universo. Nos duele verte así, tú que eres el glorioso, el primero y el postrero. Podríamos venir un ejército de ángeles y detener todo esto, pero tú mismo nos dijiste que no hagamos nada. Solamente ese ángel vino a fortalecer al Señor Jesucristo. Y bueno, llegó el momento en que llegaron Judas, que lo iba a entregar, y con varias personas, varios sacerdotes que estaban ahí, y los que querían prender a Jesús, ¿no? Los fariseos. Y en ese momento sale otra vez Pedro, un hombre, repito, impulsivo, colérico, apasionado, y saca una espada y le corta la oreja a uno de los que iban a prender a Jesús. Y Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, ¿no? Bueno, podemos ver un Pedro pues realmente dispuesto, como se dice, dispuesto a matar por la causa, ¿no? No es fácil coger una espada y cortar a alguien, eso no es fácil, humanamente hay que estar bien, con mucha adrenalina, ¿no? Y ese era Pedro, amaba a su Señor. Y bueno, prendieron a Jesús, lo llevaron a un lugar que era el Palacio de Caifás, sí me parece, y había una fogata, había fuego y lo estaban golpeando al Señor Jesucristo, le estaban metiendo puñetazos, dice la Biblia, literalmente dice que le estaban metiendo puñetazos. Y Pedro valiente lo estaba siguiendo porque cualquier persona, creo yo, ya le aborda el temor y se esconde. Muchos de sus discípulos se escondieron, excepto Pedro. Pedro lo seguía de lejos y pudo llegar a entrar a ese lugar. Y cuenta lo siguiente, dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, ¿no? Bueno, parafraseando la Biblia dice que lo negó 3 veces. Y acuérdate que Jesús le había dicho que eso iba a suceder antes que cante el gallo, ¿verdad? Que lo iba a negar 3 veces antes que cante el gallo. En otras versiones en otros evangelios, la Biblia dice que lo negó con maldición, o sea, dijo, maldita sea, no lo conozco. Eso fue lo que dijo el Señor Pedro respecto al Señor Jesucristo. Entonces, comenzó a maldecir, dice la Biblia aquí en Mateo 26, verso 74, y a jurar que no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. En otros evangelios dice que en ese momento, en ese instante, Jesús volteó y miró a Pedro. Imagínate esa mirada. Imagínate por unos minutos que tú eres Pedro. Has negado a quien tú crees que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se cruza con esa mirada. Qué fuerte, ¿no?
¿Qué habrá pensado Pedro? Mira lo que sucedió. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente, probablemente como tú y como yo lloraríamos, o lloramos, o hemos llorado cuando le hemos fallado a Jesús amándolo, porque eso nos ha pasado muchas veces, que lo amamos, que lo tenemos a Él, y muchas veces le hemos fallado. Y lloramos con mucha amargura, con mucha impotencia, y quisiéramos retroceder el tiempo y decir, caramba, ¿cómo hice esto? Algo así fue el lloro de Pedro, y creo que mucho más. Había negado a su Señor, a su Maestro, a quien amaba, a quien horas antes le había dicho, si es necesario, yo voy a morir contigo. Y en este momento lo había negado y salió muy avergonzado, muy dolido, y se quedó con esa mirada. En Juan capítulo 21, Pedro, después de esta experiencia, vuelve a su oficio, a la pesca. Ya para esto el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, ¿correcto? ¿Y qué habrá pensado, no? Se acabó la aventura, se acabó lo maravilloso de ver y caminar con el Señor Jesucristo, de ver sus milagros, de percibir sus enseñanzas, de ser discipulado con Él. Y Él deja esa vida extraordinaria y vuelve una vez más a su vida ordinaria, a la pesca. Bueno, hasta que Jesús resucita y se manifiesta de la siguiente manera en Juan capítulo 21. Verso 1. Después de esto Jesús se manifestó, aquí ya Jesús había resucitado, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, era un discípulo muy amado por Jesús, le dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro también y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Acuérdate que la última imagen, la última mirada que tuvo Pedro fue ese cruce, cuando lo niega. Y ahora se encuentra con el Señor Jesucristo y Juan le dice, es el Señor. Y él se pone su ropa porque, bueno, los pescadores pescaban pues en calzoncillo. Y se pone la ropa y se echa al mar. ¿Qué pensaría, no? ¿Me voy a escapar? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿A dónde iba a nadar? ¿A dónde escaparía? Después él viene seguro secando su ropa, exprimiendo, y estaban ahí. Y dice que los discípulos no se atrevían a preguntar quién era, sabiendo que era el Señor Jesucristo. Y estaban comiendo callados, muy temerosos. Y acá viene la enseñanza, lo que Dios nos quiere hablar. En el verso 15 del capítulo 21 de Juan dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese momento le dice el Señor Jesús, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Pero a qué se refiere, me amas más que esto? A los peces, me amas más que tu trabajo, que tu provisión, lo que representa tu seguridad, tu sustento y tu vida. Y Pedro le dice, sí, yo te amo más que esto. Entonces apacienta mis corderos. Y así 3 veces le dice. Y la tercera vez ya entristecido, Pedro le dice, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Y en el verso 18, de cierto te digo, le dijo Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué es lo que le dice? Que cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo te va a ceñir otro. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y te llevará a donde no quieras. O sea, cuando eras joven tú te ceñías y ibas a donde tú querías. Pero va a llegar un momento que cuando seas viejo va a venir alguien que se llama el Espíritu Santo, que va a ceñir tu vida y te va a llevar a lugares que no te has imaginado. Y dice en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, el Señor Jesucristo en este momento le dice, Pedro, vas a morir por mi causa. Vas a morir por el Evangelio. Vas a morir por amor a mi nombre. Lo que hace unos días atrás Pedro no pudo hacer, ¿se acuerda? A pesar de que le dijo que yo moriría contigo, no lo pudo hacer porque no tenía el Espíritu Santo. No podía hacerlo, por más que quería, por más que tenía la voluntad y el ímpetu. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice, ahora va a venir alguien a tu vida que te va a ceñir, que te va a empoderar al punto de que tú vas a dar la vida por mí. Vas a morir por el Evangelio y por mi nombre. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Uy, qué duro, ¿no? Qué difícil de pronto que te digan que vas a morir por algo. Wow, Pedro en ese momento me imagino que se debe haber quedado ahí dicho, wow, voy a morir por Jesús, lo que no pude hacer, si hace días nomás lo había negado. Y Jesús lo vuelve a llamar y le vuelve a decir que definitivamente todo lo que él había pensado hacer, sí lo iba a hacer, porque alguien iba a venir a su vida, el Espíritu Santo, para empoderarlo al punto de que una persona sea capaz de morir por aquel quien ama, el Señor Jesucristo. Verso 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, ¿sí? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Mira esa escena preciosa. Juan era muy cercano a Jesús. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, Pedro le dijo, Señor Jesús, una pregunta, ¿y Juan? ¿Y Juan? ¿Qué es de Juan? ¿Qué va a ser de él? ¿Por qué me has dicho esto a mí y a él? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces ahí le dice a Pedro, no importa si quiero que Juan viva hasta que yo venga. Que no importa, tú sígueme. Y aquí lo que nos enseña Dios a través de la vida de Pedro es que no importa si muchas personas quizás vuelven para atrás, o si otros, cada uno tiene su trato, sus tiempos con el Señor, sus tratos personales con Dios. El seguir al Señor Jesucristo no podemos condicionarlo por quién está a nuestro costado o quién va adelante de nosotros o quién dejó de ir caminando con nosotros. La vida cristiana es personal. ¿Qué a ti le dice a Pedro? Tú sígueme. Si te toca morir, sígueme. Si te toca vivir, sígueme. Para terminar, Pedro fue uno de los que literalmente se cumplió, pues, ¿no? Él, después de que vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, fue empoderado
con su primera evangelización y prédica, más de 3,000 personas. La gente esperaba que Pedro pasara para que su sombra lo sanara. Al cojo le dijo: no tengo ni oro ni plata, levántate en el nombre de Jesús. Un ministerio muy, muy espectacular, empoderado del Espíritu Santo. Y él termina muriendo crucificado de cabeza, diciendo: a mí me van a crucificar de cabeza porque no soy digno de morir por mi Señor. ¿Quién es el que nos da el poder? El Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el encuentro con el resucitado. Probablemente tú hayas escuchado de Jesucristo, hayas conocido la historia y los milagros desde muy pequeño, en el colegio, por ahí a través de una lectura bíblica. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el resucitado, como lo tuvo Pedro cuando se le manifestó ahí en la barca después de que Jesús había muerto, le habla que va a venir el Espíritu Santo sobre su vida y le dará un poder, al punto de poder hacer aquello que no podía hacer antes. Hoy te invito a que tú puedas tener un encuentro con el Señor Jesucristo, personal, porque Él nos da el Espíritu Santo para darnos el poder, para poder hacer aquellas cosas que probablemente siempre hemos querido hacer por Él y que nunca pudimos, pero sí es posible hacerlo por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias esta mañana por esta enseñanza. Te pido de todo mi corazón que tú me regales el Espíritu Santo para poder yo ser valiente, esforzado, porque para seguirte también necesitamos al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si por primera vez escuchas del Señor Jesucristo y quizás tú no has tenido un encuentro con el resucitado, te invito a que cierres tus ojos y lo invites a tu corazón y lo aceptes como tu Señor y Salvador personal. Amado Jesús, te invito hoy a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero encontrarme contigo y conocerte y me regales el poder del Espíritu Santo para vivir para ti todos los días de mi vida, para seguirte al punto también, Señor, de estar dispuesto a perder mi vida por ti. Amén. Bueno, espero que esta meditación llegue a lo más profundo de tu corazón y que podamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, por producir esos frutos que nos evidencian de que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios. Amén. Dios te bendiga y que tengas un bonito día.